tenemos que enfrentarnos muchas veces a situaciones inexplicables, o más bien dicho, situaciones que no se enseña tan fácil en las iglesias. Por ejemplo, la palabra de Dios nos advierte en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo número 12, algo muy interesante. Y nos dice que no tenemos lucha. Ustedes ahí mismo lo pueden cotejar a leerlo. No tenemos ¿qué? Lucha, bronca contra sangre y carne. Nunca es tu problema con otra persona, varón. Y ahí te dice los 4 tipos de espíritus malignos a los que nos podemos estar enfrentando cada día, varón. Y a veces sin saberlo, nos estamos enfrentando a situaciones de ese tipo. Dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Estos espíritus, varón, habitan en cuerpos humanos. En animales no quieren vivir. Ahí está el ejemplo de la región de Gádara, que los demonios pidieron ir a los demonios pidieron ir a los cerdos, y los cerdos no quisieron aceptar a los demonios. Recibieron a los demonios los cerdos, pero los cerdos se fueron a un precipicio. Murieron los cerdos. En el caso de nosotros como seres humanos, la situación es bien diferente, ¿verdad? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí podemos aceptar un demonio y dejarlo entrar? Y ahí está. Y hay una bola de mentiras en el mundo espiritual, en el mundo religioso. Las religiones, ¿vale? Todas te avientan una bola de mentiras y muchos te dicen que no, pues es que es una situación genética, que tú, por ejemplo, eres enojón. Tú eres enojón porque así fue tu papá o tu mamá. Tu papá fue borrachón y tú también eres borrachón. Tu papá tuvo diabetes y tú también vas a tener diabetes. O sea, si tú te la crees, funciona. Funciona porque te la has creído, varón. Pero lo cierto es de que los demonios hacen un traslado. Si tu papá se muere, por ejemplo, de diabetes, ¿a poco tú crees que el demonio se va a quedar así tranquilamente solo ahí? Ya no tiene nada que hacer en un cuerpo muerto. El demonio se va y busca a las generaciones que creen que las enfermedades son transmitidas generacionalmente. Las enfermedades. Y muchos van a decir, no, es que sí es cierto, lo vemos en la práctica, como fulanito murió de cáncer y también el hijo murió de cáncer. Pues sí, murió de cáncer el hijo también porque se creyó en ese demonio. No, es que yo soy enojón porque mi papá era enojón. No es cierto. Al menos que te la creas. Si te la crees, eso va a suceder. Por más cristiano que tú seas, varón, si tú te la crees, el demonio dice, con permiso, ahí te voy. Mi papá, por ejemplo, tenía diabetes. ¿Y qué creen? Me vino a visitar un demonio de diabetes. Y le dije, espérame, yo no le voy a dejar entrar así nada más porque sí. Con permiso, es que tu papá tenía diabetes, yo también tengo derecho a entrar a tu vida porque es un demonio generacional. No, señor. Sí me visitó. Pero bueno, el problema fue mío. Fíjate, el demonio tan astuto. El demonio me estuvo observando. Ah, este se compró una charola de pingüinos y de gansitos.
Así que, Adrián, ahí te voy, dijo el demonio de diabetes. Entonces yo estaba come pingüinos y gansitos. Vino el demonio de diabetes con justa razón, porque yo mismo le abrí la puerta imprudentemente. Y entró. Dije, con que ya en los exámenes de sangre salí que era diabético, pues no se va a quedar esto así. O sea, yo no puedo decir al demonio, te reprendo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo mismo me equivoqué, yo mismo le abrí la puerta, varón. O sea, fue un descuido mío, que creí que por ser cristiano el demonio nunca iba a llegar, pero los demonios siempre van a llegar, varón, cuando tú le abres la entrada, cuando tú le abres la puerta. Los demonios van a entrar. No tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne. Y dice también la palabra de Dios allá en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que cuando un demonio sale de la persona, anda por lugares secos buscando reposo, y al no haya reposo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero resulta que la casa de donde salió era tu papá o tu mamá, y tu papá o tu mamá fallece, y entonces es ahí donde el demonio dice, me voy con el hijo. ¿Qué hacer en estos casos, varón? Mira, número 1, tener a Jesucristo y recibirlo como el único Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Jesucristo, el demonio te tira el chicle a ver si pega. El demonio va a apostar a que tú no sabes cómo defenderte. Así que tú, al tener a Jesucristo, no es garantía de que el demonio no vaya a llegar contigo. El demonio llega. Pero si tú tienes a Jesucristo, varón, la característica principal de las personas que tienen a Jesucristo es responder de la misma manera que Jesucristo lo haría. El diablo ha enseñado que cuando tú tienes un problema, vayas con Dios y le digas, Señor, ayúdame a resolver este problema, dame la sanidad. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que el diablo ha enseñado. Pero lo que Jesucristo nos ha enseñado, y es muy raro que yo escuche que alguien predique lo que Jesucristo enseñó, es muy raro. Casi la mayoría de los que conozco, de todas las religiones sin excepción, Padre, te pedimos que sanes al enfermo. Pero es muy raro que alguien haga lo que Jesucristo dijo en Juan 14:12. De cierto les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. O sea, si Jesucristo reprendió un demonio de enfermedad, tú lo vas a hacer también. Hay personas que son enojonas por naturaleza, pero es porque pasaron por momentos muy difíciles. Tienen rencores, tienen resentimientos, son cristianos y no saben lo que es el perdón. Porque muchas veces, varón, no son verdaderamente lo que Jesucristo les enseñó a hacer. Pero lo cierto es que los demonios son generacionales en el sentido de que si tú te la crees, él mismo dice, aquí mismo me meto, aquí mismo soy. Así que, varones, ¿qué hacer cuando viene un demonio? Ahora, te digo este mensaje, varón, porque el demonio ya sabe, el demonio de adicción, ya sabe que tienes hijos. ¿Quién de aquí tiene hijos? Oh, tremendo. Bajen la mano. ¿Sabes lo que eres tú para tu hijo, varón? Tú para tu hijo eres una escuela. Entonces, pues tienes que corregir. El que no tiene hijos aquí, ¿quiénes son los que no tienen hijos? Levanten la mano los que no tienen, son bien poquitos los que no tienen hijos. Sí, ok.
Ustedes, como dice el dicho, óyelo Juan, entiéndelo Pedro, así que prepárate para que cuando tengas hijos no cometas el error. Pero tú que tienes hijos, sí, por favor, tú que tienes hijos, varón, tienes que saber que tu hijo está observando. Y te voy a decir una cosa, y perdón que te lo diga, pero el demonio también está observándote a ti y mirando a tu hijo. Haz de cuenta que sí está el demonio. Te mira a ti. Ahí está mi próxima víctima. Tus hijos. ¿Lo vas a permitir? Pues entonces ponte las pilas, hermano. Si tienes un mal carácter, y yo lo digo por experiencia, mi papá tenía un pésimo carácter. Pésimo. Y yo juré no querer tener ese mismo carácter, pero estoy luchando con ese demonio. Bendito Dios que Dios me escogió por ese tipo de agresividad espiritual que tengo. ¿Sí me explico? Yo no te tolero una mentira espiritual, porque no es lo mismo que yo te diga, ahí está Santa Claus en esa esquina, y que no esté. No pasa nada, no te vas a ir al infierno, el que se va al infierno soy yo por mentiroso, a decirte, ¿sabes qué? Pídele a la Virgencita y al santo de tu devoción un milagro y te va a escuchar, mira, bien milagrosa la Virgencita, y tú ahí vas y te crees y te echo a perder a ti y te vas al infierno por mi culpa. Estamos entendiendo, me voy yo al infierno por echarte a ti al infierno. O sea que hay de mentiras a mentiras. Entonces, varón, es bien importante que tú aprendas a cómo corregir. Haz lo posible para que los demonios no hagan una transmisión con tus hijos. Entrégate a Jesucristo de corazón. Y te voy a decir una cosa, varón. Y lo dice la misma palabra de Dios en Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 7 al 9, que dice algo muy importante. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7 al 9, dice dice, porque yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás. Ni te inclinarás, ni te arrodillarás delante de ellos. Y fíjate bien lo que continúa diciendo. Yo visito la maldad. ¿La qué? La maldad, muchas gracias. ¿La qué? La maldad. ¿Qué visita Dios? La maldad. ¿De quién? De los padres. ¿Sobre quién se va? Sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El transgresor. Ese transgresor tiene un hijo, ahí está la primera generación. Tienes un nieto, es la segunda generación. Tienes un bisnieto, es la tercera generación. Y tienes un tataranieto, es la tercera y la cuarta generación. Visitaré la maldad, no dice visitaré, dice visito. Ojo, Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 9. Visito la maldad. ¿De quién? De los padres. Porque es una maldad si Dios te dice, hey, solamente a mí me tienes que adorar, porque yo soy tu creador. No puede ser posible que tú estés adorando o doblando tu rodilla delante de un ser creado por Dios, varón. Eso es una archi mega super recontra tontería. Doblar tu rodilla delante de un ser creado por Dios. El único que tú vas a doblar tu rodilla es ante el Creador, varón. Porque es tu Creador. Es como si tú tienes un hijo y el hijo se va a abrazar a otro señor y le dice, papi, te quiero mucho. ¿Cómo te vas a sentir? Te vas a sentir como que te cocinas en tu propio jugo. Bueno, lo mismo siente Dios. Y el diablo te mete, muy astuto el diablo, te dice, no, pues es que es la mamá de Jesucristo, es la madre de Dios. Oh, no, espérame, pero ¿cómo? Es un ser creado por Dios. No puedo doblar mi rodilla delante de un ser creado por Dios, sea quien sea. Al único en quien voy a poner mi amor, mi fe, mi devoción es a Dios, porque Él es Dios.
Pero si tú te das de patadas con Dios y empiezas a desobedecerlo, varón, empieza el problema grave. Empiezas a desestabilizarte emocionalmente, varón. Es muy importante que tú lo entiendas. Tienes que corregir tu relación con Dios. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Dios les dijo bien claro: hey, de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero de ese que está en medio, de ese no. ¿Y de cuál crees que comieron? Del único que Dios dijo que no. Había muchos, pero del que dijo que no, de ese sí comieron. ¿Cómo? ¿Qué pasa con el ser humano? Así que te voy a dar una clave de bendición. Proverbios capítulo número 3, chequen, Proverbios 3, ahí está la clave de bendición. Proverbios capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 1. Fíjate bien cómo te dice: hijo mío, ¿quién te va a hablar como un padre? Dios. Podrás tener un buen papá, pero a lo mejor no tienes un papá. A lo mejor no tienes papá. Si tienes un buen papá que refleje el carácter y la personalidad de Dios, bendito Dios que tienes esa bendición. Pero muchos no tenemos esa bendición. Cuando no tenemos esa bendición de un papá que nos sepa orientar y dirigir, varón, es Dios el que se convierte ahora en tu papá. Amén. Y por eso dice: no te olvides de qué, de mi ley. Aquí está. No te olvides de qué, de mi ley, dice Dios. Esta es la ley de Dios. La pregunta es: ¿por qué muchos no la conocen? Si es la ley de Dios. Y ahí está diciendo: no te olvides de mi ley. Espérame, Señor, no es que me olvide, lo que pasa es que no la conozco. Bueno, la pregunta entonces va a ser: ¿por qué no la conoces? Bueno, no la conozco, Señor, tu ley no la conozco porque mis papás no me la inculcaron. ¿Y por qué tus papás no te inculcaron la ley de Dios? Porque mis abuelos no se la inculcaron a mis papás. Y le sigues escarbando, varón, y te vas con los abuelos. ¿Por qué no le inculcaron a mis papás la ley de Dios? Pues porque tus bisabuelos no la inculcaron. Y si viviera el bisabuelo, te vas con el bisabuelo y le dices: bisabuelo, ¿por qué no le inculcaste a mi abuelo y a mis papás la palabra de Dios? Te voy a decir: porque tu tatarabuelo no me la inculcó. Y te vas con el tatarabuelo, si viviera, y le preguntas: ¿por qué no le inculcaste a mi bisabuelo, a mi abuelo y a mis papás la palabra de Dios? Te voy a decir: pues porque mis papás tampoco me la inculcaron. Y le sigues escarbando, ¿verdad? Para atrás, obviamente. ¿Y sabes a dónde vas a llegar? ¿Quién sabe? Que tu corazón es el marrón. No, ¿sabes a dónde vas a llegar si le sigues escarbando? No. Porque cuando Jesucristo dio su evangelio, todo el mundo andaba predicando el evangelio. Todos andaban predicando el evangelio, aunque los perseguían. Andaban con miedo predicando el evangelio, varón. Así que si tú le escarbas, porque tú no conoces la palabra de Dios, le sigues escarbando, ¿y sabes a dónde llegas? A la Santa Inquisición. ¿Sí saben lo que era la Santa Inquisición? Sí. Muchos no la conocen, pero la Santa Inquisición es un movimiento católico que consistía en perseguir, torturar, asesinar, quemar vivo a la persona que fuera sorprendido leyendo palabra de Dios. O decir que no era católico. Simplemente con que digas que eres cristiano, varón, te quemaban vivo.
Y el diablo se enoja mucho conmigo cuando toco este tema. Y este tema lo toco muy seguido en memoria de todos los cristianos asesinados por la Iglesia Católica. Y no es que esté hablando mal de la Iglesia Católica, pero es un hecho que no podemos tapar el sol con un dedo, porque sí sucedió. ¿Cómo puede una religión hablar de no matarás si mató a millones? ¿Cómo puedes hablar de amor si a todos los que asesinaste no los amaste? ¿Cuál era el pecado de las personas que fueron torturados y asesinados por la Iglesia Católica? Leer palabra de Dios o decir que son cristianos. ¿No se les hace extraño que Adolfo Hitler mató a millones de judíos? Y la Iglesia Católica mató a millones de cristianos también. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué judíos y por qué cristianos? Los judíos, porque por ser el linaje de Dios, el diablo odiaba a todos los que eran del linaje de Dios. Pero los cristianos, adoptados en Cristo Jesús, el diablo también los odiaba. Murieron muchísimos cristianos. Así que si tú no conoces palabra de Dios, es precisamente por esa misma razón, ¿verdad? Pero ahora viene la pregunta del $1,000,000. ¿Por qué la Iglesia Católica no quería que tú conocieras palabra de Dios? ¿Por qué? Porque aquí contiene verdades. Como dice la misma palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Jamás podrás ser libre si tú estás arrodillándote delante de que no es Dios, de alguien que no es Dios. Una virgen, un santo de tu devoción, no son dioses. Por eso Deuteronomio capítulo 6, capítulo 5, versículo número 7 dice bien claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y al momento de tener dioses ajenos, varón, ahí ya te moriste espiritualmente. Estás muerto porque Dios no está contigo. Ahora aquí el grave problema es de que tú podrás decir: espérame, pues es que yo no sabía. Por eso Dios dio a Jesucristo, su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda y tenga vida eterna. Pero resulta, varón, que si tú tienes a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, vas a recibir persecución, rechazo, burla. Y te lo digo por experiencia, yo soy el que estoy padeciendo eso. No es lo mismo ser un cristiano de los que un día confesaron con su boca a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y ya lo confesé y voy y me siento en la cómoda banca de mi iglesia. Esos cristianos no son un dolor de cabeza para el diablo. Y de esos tipos de cristianos son millones en el mundo, millones y millones de cristianos que un día aceptaron o recibieron a Jesucristo en su corazón y son de los que van puntualmente a sus iglesias cada fin de semana. Esos mediocres no sirven de nada, porque no producen, no van a compartir el evangelio a otras personas. El diablo los tiene sentados en las cómodas bancas de sus iglesias, varón, para que la maldad crezca y el cristianismo no se extienda. Entonces, cuando el diablo consigue que un cristiano esté aplastado en su iglesia, el diablo empieza a buscar por las personas ofreciéndoles droga para que las personas caigan en la adicción y no vaya alguien a orar por ellos en el nombre de Jesucristo, varón. O sea, estamos enfrentando a una situación bien tremenda de un diablo que se encarga muy astutamente de sentar a los cristianos para poder derramar maldición en las personas. La mies es mucha y los obreros son pocos, cuando los obreros deberían de ser muchos, porque son muchos los cristianos que hay en el mundo, ¿verdad? Pero son muy pocos los que verdaderamente se atreven a salir a compartir el evangelio de Jesucristo. Recibir a Jesucristo en tu corazón y no obedecerlo
en salir a compartir el Evangelio es igual a nada. Es más, es hasta peor, porque Jesucristo mismo te va a decir: si tú sabías mi palabra, ¿por qué no la aplicaste? Si no la aplicaste, eso se llama rebeldía o cobardía. Así que, varón, tú que estás recibiendo este mensaje, conoces de seguro a muchas personas que están batallando para poder salir de una adicción. Tú te puedes convertir en un instrumento de Dios para poder bendecir a otras personas. Pero, ojo con lo que te voy a decir. El mismo Señor Jesucristo lo advirtió. Corres el riesgo de ser vituperado. ¿Sabes lo que es vituperado? Rechazado, traicionado, burlado, difamado, encarcelado. Pregúntale al apóstol Pablo. Pero bien vale la pena, ¿verdad? Ser un difusor de Jesucristo. Bien vale la pena. Tú podrás decir: oye, hermano Adrián, lo que pasa es de que pues yo caí en la adicción. ¿Usted cree que yo puedo andar predicando la palabra de Dios? Claro que sí. Pregúntale al apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo cuando se llamaba todavía Saulo? ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Era qué? Un perseguidor de cristianos. Había un hombre llamado Esteban que predicaba de Jesucristo. Y Esteban estaba predicando a un grupo de personas. Y a un lado estaba el apóstol Pablo, en aquel entonces era Saulo. Y escuchaba a Esteban hablar de Cristo. Y Saulo, ahora Pablo, decía: no es cierto, no le hagan caso, es un mentiroso. Jesucristo no puede estar resucitado. Jesucristo está muerto. ¿Quién eres tú?, le decía, para estar predicando mentiras de un hombre muerto. La palabra de Dios dice que te debemos de apedrear, dice el apóstol Pablo. Y a las personas que estaban escuchando a Esteban, los cambió. Y de repente todas las personas se pusieron en contra de Esteban. Así que vamos a cumplir la palabra de Dios, que ordena apedrear al blasfemo. Y todos empezaron a agarrar piedras. Y empezaron a tirarle las piedras a Esteban hasta matarlo. Ese era el apóstol Pablo. Y no estoy hablando mal del apóstol Pablo. Solamente estoy diciendo de lo que es capaz Dios de escoger a las personas que tú menos te imaginas y los convierte en poderosos siervos, soldados del ejército de Dios, como es ahora el apóstol Pablo. Chécate el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios de Jesucristo. Y luego sigue el libro de Hechos. Y después de Hechos sigue Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, todo. ¿Sí me explico? Todo lo demás ya es de Pablo después de Hechos. O sea, el apóstol Pablo redactó, o más bien dicho, es el autor de casi la mayor parte del Nuevo Testamento. Ese hombre que sostuvo el manto de las personas que apedrearon a Esteban. Y se cumple lo que dice la misma palabra de Dios. Yo creo que lo que dice en Corintios capítulo 1, versículo 27, lo decía el apóstol Pablo por él mismo. De lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tú y yo, principalmente yo, nos caracterizamos o nos caracterizábamos por ser vil y menospreciados de la sociedad, ya sea porque cometimos errores, o en este caso, como el caso de ustedes que cayeron en adicción,
te conviertes en un despreciado y en un menospreciado de la sociedad, varón. Pero te voy a decir una cosa, esas son las personas que más escoge Dios. Chécate, 1 Corintios capítulo 1. Corintios, 1 Corintios, para que lo chequen ustedes lo que estoy diciendo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. ¿Cuál, hermano? Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Sino que de lo necio del mundo. ¿Qué pasó con lo necio del mundo? Escogió Dios. Oye, el diablo dice, no, es que para que Dios haya escogido a alguien tiene que ser santo, puro, sin mancha. Y no es cierto. Amén. Chécate en Jesucristo. Escogió a pura fichita. Pura fichita. Pedro era un gruñón. Y todos los demás eran simplemente chichincles, varón. Pero bien útiles en la labor de Dios. Oye, en ese caso, si Jesucristo hubiera, en vez de escoger a Pedro, hubiera escogido a un alto líder religioso. No fue eso lo que hizo. Escogió a lo más necio del mundo. ¿Para qué lo escogió? Dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Cuánto gusto me daría a mí que de aquí salieran predicadores para levantar a Jesucristo? Amén. Te voy a decir una cosa, no te creas de la mentira del diablo que tienes que meterte a seminarios o universidades bíblicas, no. Pregúntale a Moisés, Moisés no necesitó seminarios ni universidades bíblicas. Simplemente Dios le dijo a Moisés, pondré mis palabras en tu boca. Y Moisés empezó a dar palabras de pura bendición. Hay veces en que nosotros mismos nos asombramos. ¿Cómo? Yo fui el que dije eso. Sí, claro. Pero no fui yo. Adrián Valdés no es. Es el Espíritu de Dios quien usa a las personas, varón. Y así como ves que yo también fui de lo vil y menospreciado, varón, tú también puedes serlo. No importa que hayas caído en adicción, lo que hayas sido, no. Dios te levanta, Dios te restaura y Dios te hace nuevo. Porque si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas, o sea, todo lo que hiciste atrás, ya quedó en el pasado. Amén. He aquí, todo es hecho nuevo. Si tú quieres recibir esta promesa de Dios, recíbela. Pero ¿cuál es el requisito, varón? Si alguno está en ¿quién? En Cristo. Por eso el diablo se enoja, porque yo hablo de Jesucristo. Me he hecho tantos enemigos. Y con todo respeto, varón, recibo un mundo de mentadas de madre por hablar de Jesucristo. ¿Quién crees tú que me habla de mentadas de madre? Pues el diablo. Así es su carácter y es su personalidad. Cuando alguien me menta la madre, pues yo simplemente digo, pues así es el diablo, ¿qué le puedo hacer? Es su carácter, es su personalidad del diablo, hacer así. Es agresivo. Es insultativo, es bocón. Así que yo no me tengo que enojar porque yo sé de dónde está viniendo el problema. Y sé por qué el diablo está enojado. El diablo está enojado porque me estoy metiendo en contra de sus estrategias de mentira y de engaño. Pero jamás me voy a quedar callado por respeto al diablo. Jamás.
Porque el diablo mismo me dice a través de muchas personas: Adrián, enséñate a respetar las religiones de lo que las personas han decidido creer. Pero jamás voy a caer en esa astucia del diablo. Por más que la gente me suplique que les tenga que respetar, yo al diablo jamás le voy a respetar sus mentiras. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque en el libro de Ezequiel, capítulo número 3, versículos 18 y 19, dice bien claro Ezequiel 3, 18 y 19: al impío yo le tengo que hablar de la palabra de Dios para que deje de ser impío. Por eso el diablo exige respeto, porque el diablo conoce Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19. Adrián, es que debes de quedarte callado. Respeta lo que las personas han decidido creer. Pero Ezequiel capítulo 3, 18 y 19 me dice otra cosa. Me está diciendo Ezequiel 3, 18 y 19 que si yo no amonesto al impío, a fin de que se apartare de su camino, la sangre del impío va a ser demandada contra mí, dice Dios. O sea, yo voy a ser culpable de que el impío se pierda si no le hablo al impío de que está equivocado. Por eso siempre te vas a encontrar con personas que te van a protestar por estar hablando de Jesucristo. Y sabes una cosa, lo que es peor, que la persona que protesta cuando alguien está hablando de Jesucristo empieza hasta a decir mentiras. ¿Cómo te pones tú? Me dicen a mí, ¿cómo te pones tú a hablar así de la Iglesia Católica? Te vas a ir al infierno por no respetar la iglesia que Jesucristo fundó. Ojo, la iglesia que Jesucristo fundó. Y yo me quedo pensando, ¿la Iglesia Católica es la iglesia que Jesucristo fundó? Y el mentiroso me dice, sí, la Iglesia Católica es la que Jesucristo fundó. Y luego digo, a ver. ¿Vimos a Jesucristo adorar imágenes? Arrodillarse delante de las imágenes. Bautizar niños de bebés. Entonces, ¿cómo es que es la iglesia que Jesucristo fundó? No sé, pero eso es. La iglesia que Cristo fundó es la católica. O sea, se empeñan en la mentira. En vez de reflexionar y usar el cerebro para entender, no lo quieren entender. ¿Por qué crees tú que no lo quieren entender? ¿Se acuerdan del espíritu de estupor que hablé la vez pasada? A ver, chequen Romanos capítulo 11, versículo número 8. Habla de un espíritu de estupor. El espíritu de estupor es aquel espíritu inmundo, ¿verdad? Fíjate bien, cosa curiosa. Romanos 11, 8. Romanos 11, 8. Dice, desde el versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, o sea, Israel como pueblo de Dios. Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Acuérdate que en Israel hay muchas personas que no quisieron aceptar o recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador. De tal manera que si tú vas a Israel ahorita en estos momentos, en estos días, bueno, y te vas a encontrar con mucho religioso, pero no tiene a Jesucristo como su único Señor y Salvador, porque no son los escogidos. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero no son los escogidos. Aquí lo dice bien claro, Romanos 11:7. El pueblo de Israel no ha alcanzado, no los ha alcanzado, pero los escogidos
sí lo han alcanzado. O sea, tú no eres de Israel, varón, pero eres un escogido de Dios. Y sí has alcanzado la misericordia y el amor de Dios. ¿Y los demás qué? ¿Fueron qué? Endurecidos. O sea que les hablas de Jesucristo y tienen el corazón endurecido y no lo quieren recibir. Y si no recibes a Jesucristo, varón, te tengo una mala noticia. Si no estás en Cristo, no eres nueva criatura. Las cosas viejas que hiciste, todos los pecados y todo el mugrero, todavía persiste. Por eso dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si no estás en Cristo, no eres nueva criatura, varón. Si estás en Cristo, las cosas viejas quedaron atrás. Si no estás en Cristo, tus pecados aún permanecen. He aquí, todo es hecho nuevo. Si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, estás todavía en pecado. ¿De cuáles quieres ser? ¿De los que alcanzaron la gracia, el amor y la misericordia de Dios? ¿O de los que han endurecido su corazón? Depende de ti, de qué lado estar, varón. Pero fíjate bien lo que continúa diciendo en el versículo número 8. Y como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Quién dio el espíritu de estupor? Dios. Oye, Señor Dios, ¿qué no se trata de que estén listos en su corazón para recibir tu palabra? No, les puse un espíritu de estupor. ¿Por qué les pusiste espíritu de estupor? ¿No quieres que ellos aprendan la palabra de Dios? Sí. Pero el espíritu de estupor no es permanente. El espíritu de estupor es permanente para los que han decidido endurecer su corazón. Háblales de mi Hijo Jesucristo, y el que abra su corazón a Jesucristo, el espíritu de estupor se irá. ¿Estamos entendiendo? El espíritu de estupor se irá. Háblales. Pero si tú les hablas de Jesucristo y endurecen su corazón a Jesucristo, el espíritu de estupor ahí permanece. Qué inteligente Dios, ¿te das cuenta? Fíjate lo que es el espíritu de estupor. El espíritu de estupor provoca que tengas ojos con los que no veas. Tienes ojos para ver, pero no ves. Tienes oídos para escuchar, pero no vas a escuchar. Oyes, pero no escuchas. Oyes, pero no entiendes. Ese es el espíritu de estupor. Está más que claro que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Pero el espíritu de estupor te desvía del camino de Cristo y te provoca que creas en fábulas, como dice Pablo a Timoteo. Creyeron fábulas. Apartarán su oído de la verdad. Ahí está la verdad. Y se volverán a las fábulas. ¿Cuáles son las fábulas? Pídele a la Virgencita porque es la madre de Dios. Espérame, pero es que el que pagó en la cruz fue Jesucristo. Por eso, pero es que en las bodas de Caná, Jesucristo hizo lo que su madre le pidió.
Así que pídele a la madre para que Jesucristo se mueva. Qué gran error. No es así. ¿Te das cuenta cómo el diablo usa a la madre de Jesucristo? Está poniendo en acción el espíritu de estupor. Pero tú tienes que ser muy inteligente. A ver, dice Juan, capítulo 3, versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a quién, a su Hijo unigénito. Entonces, si Dios nos dio a su Hijo unigénito, ¿por qué le voy a pedir a la mamá del Hijo unigénito de Dios? O sea, al momento que yo le pido a la mamá del Hijo de Dios, ya me desvié de la instrucción de Dios. ¿Te das cuenta que sutil es el diablo? Y luego después el diablo, cuando tú empiezas a razonar, te dice: no, es que tú odias a la madre de Jesús. Cierto. Yo no estoy odiando a la madre de Jesús. Lo que sí odio, y extremadamente odio, son las mentiras del diablo. Porque con las mentiras del diablo tú te vas al infierno, ¿sabes? Y yo no puedo permitir que te vayas al infierno. ¿Qué acabamos de leer en Ezequiel capítulo 3, versículo número 18 y 19? Que si tú no amonestas al impío, Dios te va a demandar a ti. La sangre del impío, Dios te la va a reclamar a ti. ¿Cómo? Es ley, varón. Así está la ley de Dios. No te queda de otra más que salir a compartirle la palabra de Dios al impío. Pero el diablo mete: no, espérate. Ve a la iglesia, canta y alaba a Dios, y Dios te va a perdonar por no ir a compartir al impío. O sea, yo voy a ir a la iglesia a levantar manos, a cantar y a alabar a Dios para que Dios no me castigue por no haberle predicado al impío. Pues obvio que no. ¿Por qué estoy yo aquí con ustedes? Porque les tengo que enseñar la palabra de Dios. Pero sobre todo, varón, Dios me encargó una misión muy especial. No predicar la palabra de Dios como todo el mundo la predica. No, la misión especial que me encargó mi Señor Jesucristo es destruir las obras del diablo, varón. Chequen Primera de Juan está ahí al final de tu Biblia. Allá muy al final, antes de Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 8. Y vas a encontrar que dice: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, varón. ¿Dónde? Así que si el diablo te dice que le reces a la Virgencita para que te vaya bien, yo tengo que destruir las obras del diablo. No es la Virgencita, es Jesucristo, el único que merece todo honor, toda honra, toda gloria. Jesucristo es el único, varón. Nadie más. Porque es Jesucristo el único que pagó en la cruz. Y el diablo enojado me dice: no, es que tú odias a María. No es cierto, no es que odie a María. María ya murió y está esperando la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. María nada que ver con lo que está sucediendo aquí en la tierra, que el diablo está usando el nombre de María para engatusar a las personas. Y engaña de esa manera.
Y por este tipo de comentarios, varón, recibo millones de mentadas de madre. Porque el diablo se enoja. Pero lo cierto es que Jesucristo es el camino. El camino. Es la verdad. Y es la vida. Y dice ahí en Juan 14:6, nadie viene a Dios Padre, dice Jesucristo, sino a través de mí. Nadie. Así que las personas, por inteligencia, por inteligencia, al momento que Jesucristo dice, nadie viene a Dios Padre sino a través de mí, ¿qué voy a hacer? Me olvido de todo lo demás que el diablo inventó, de vírgenes y de santos, y me voy a enfocar en ¿quién? Única y exclusivamente en Jesucristo, porque Él es el camino, y nadie va a Dios Padre. ¿Nadie va a dónde? A Dios Padre. ¿A dónde queremos llegar? A Dios Padre. Queremos al morir llegar al cielo, pues es ahí Jesucristo el que nos va a llevar. Por eso el apóstol Pablo dijo bien claro, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Tú tienes una meta en tu vida, tienes que tener una meta en tu vida. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Espérame, yo pensé que tu meta era ser profesionista. Sí, soy profesionista, pero hay una meta todavía mayor. El supremo llamamiento de Dios. Que Dios me llame, estando yo en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero fíjate cómo lo dice por ahí Santiago, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está tremendo, ¿verdad? No me importan las mentadas de madre. Lo que me importa es que tu alma se salve. Y yo este mensaje, varón, se los doy a ustedes como constancia de que Dios ya les dio este tipo de palabra. Ya depende de ti si quieres recibirla o desecharla. Esa es bronca tuya, varón. Pero no te vayas a quejar después de que no recibiste la instrucción de Dios. Que conste que la finalidad del tipo de palabra y de prédica que yo doy, varón, es con la finalidad de que tú te salves en Cristo Jesús. Porque con Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna, ¿sí sabes? Sí lo sabes. Pero resulta que la salvación y la vida eterna la vamos a ocupar. Ahorita no la ocupamos, pero qué bueno de una vez tenerla. Salvación y vida eterna. Y una vez. Pero no la ocupamos ahorita, pero ya la tengo. No la ocupamos. ¿Qué ocupamos ahorita? El poder y la autoridad de Jesucristo para poder vencer todo tipo de adversidades y tribulaciones. Poder y autoridad de Jesucristo es lo que ocupo ahorita y lo que tú ocupas también. Poder y autoridad de Jesucristo. ¿Cuál es tu anhelo o tu meta mientras estás vivo? La salvación y la vida eterna, el premio al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero necesitas, varón, mientras estás vivo, vivir como un poderoso soldado del ejército de Dios. No como un mediocre. Aunque seas cristiano, puedes ser cristiano, pero ser altamente mediocre si no sabes vencer en el nombre de Jesucristo, varón. Aún los cristianos me reclaman que porque les digo mediocres, pero lo cierto es que si tú no te sabes enfrentar a las adversidades y salir victorioso en el nombre de Jesucristo, eres un mediocre. Porque si eres cristiano, varón, tienes que poner en alto el santo nombre de Jesucristo. Pero si te dices que eres cristiano y el diablo te da una zarandeada, pues qué vergüenza que te llames cristiano. Si eres cristiano, prepárate cada día al abrir tus ojos, Señor Dios,
vengo a fortalecerme en ti y en el poder de tu fuerza. Te estás preparando, hermano. No sabes lo que te va a presentar en el día. No sabes a qué te vas a enfrentar. Vengo, Santísimo Dios, a suplicarte que renueves el poder y la autoridad que tu Hijo Jesucristo me ha dado para echar fuera todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lucas 9:1, chéquenlo. Lo que acabo de decir ahí está. Reuniendo Jesús a sus discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lucas capítulo 9, versículo número 1, así dice, chéquenlo. Entonces, cuando estés orando, cita las escrituras, porque es poder de Dios. Y al estar orando, citando las escrituras, varón, te estás llenando de una unción muy poderosa del Espíritu Santo de Dios, porque estás citando las escrituras y Dios no te va a poder jamás decir que no. ¿Cómo te va a decir que no te da poder y autoridad? ¿Cómo Dios te podrá decir no te renuevo el poder y autoridad de Jesucristo? Sí te lo da, si vas con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y dispuesto en obediencia a Cristo a serle fiel. Sí te lo da. Pero tienes que permanecer en Cristo Jesús. ¿Permanecer en Cristo Jesús se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿Todo lo puedes en quién? En Cristo todo fortalece. Porque con Cristo eres más que ¿qué? Vencedor. Más que vencedor. Ustedes lo han confesado y está escrito en la misma palabra de Dios, Mateo 18:18, que todo lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo también. Amén. Todo lo que tú desates en la tierra, ojo, se desata en el cielo también. Ya no vivas más atado a un pacto con Santa Muerte o con Virgen o con Santo de tu devoción. Átate a Jesucristo y solamente a Jesucristo. Lígate a Jesucristo constantemente. Lígate con Cristo. Lígate con Cristo. Cristo, no te voy a soltar. Perdóname, pero no te voy a soltar. Pero no te religues a un dogma religioso. Religioso. No necesitas estar religado con nadie. Solamente mantente ligado con Jesucristo. ¿Me están comprendiendo lo que me estoy diciendo? Ligado con Cristo. Porque la religión es ligarte con Cristo, que lo usan las religiones como gancho, hablar de Cristo para meterte un dogma. La católica, vírgenes y santos de devoción que Dios prohíbe. La cristiana, pedir dinero. Todos siempre van a tener su religadura. No te religues a nadie. Lígate única y exclusivamente con Cristo. Señor Jesucristo, no te voy a soltar. Aquí estoy contigo. Estamos entendiendo, ¿verdad? Yo espero que ustedes tengan bendición. Como dice Primera de Juan, dice Tercera de Juan, versículo número 2. Tercera de Juan, estás allá en el último libro, allá de tu Biblia, allá al final. Tercera de Juan, con esta ya termino. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan es nada más un solo capítulo. Versículo 2, ¿qué dice? Amado, yo deseo que ¿qué? Que tú seas ¿qué? Prosperado. Prosperado no significa nada más dinero, no. Prosperado es victoria en el poderoso nombre de Jesucristo en todas las áreas de mi vida. Esa es la verdadera prosperidad. Yo deseo que tú seas prosperado en todas, ojo, todas las cosas. Ahí está lo económico también. ¿Por qué no? Estás en Cristo, Él te va a sustentar.
Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí está la promesa. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y número 2, que tengas ¿qué? Salud. Porque sin salud, ¿de qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve la prosperidad sin salud? No te sirve de nada, varón. ¿Lo pueden entender? Pero hay un condicionante. ¿Cuál es el condicionante? Continúa ahí diciendo, así como prospere tu alma. Así como prospere tu alma. Prospera tu alma, tienes prosperidad y tienes salud. Si tu alma no prospera, no tienes ni prosperidad ni salud. Al menos que el diablo te la dé. Pero el precio es muy alto porque tu alma queda hipotecada a favor del diablo y eso no lo recomiendo. No lo recomiendo jamás. Jamás le pidas a una santa muerte porque la santa muerte te puede contestar, pero tu hipoteca está peor que la de los bancos, no sales. Para que salgas. No, pues déjame, le pido a la santa muerte que me dé dinero, me compro dinero y me compro casas, me compro carros, me compro alhajas, joyas, todo eso, sí. Y luego me arrepiento. Ya recibí carros, joyas, casas, alhajas. Ahora sí, diablito, me entregué a Cristo. ¿Tú crees que te vas a burlar? ¿Qué te va a decir el diablito? No te voy a soltar hasta que me regreses lo que te di. Y mole, campeón, ahí vas para atrás regresando todo. Así que es mejor comer frijolitos en bola con huevo que un manjar en tribulación y con tu alma hipotecada. O sea que el negocio no funciona, varón. Con el diablo no funciona el negocio. Por eso dice la palabra de Dios, vale más un platito humilde pero en paz que un manjar en tribulación. Bueno, ya me conocen mi forma de predicar. Aunque reciba mentadas de madre no me importa. Pero la verdad sea muy por encima sobre la mentira y del respeto que el diablo exige. Amén. Fuerte abrazo, mi